no Sí. tiene Sí. ganas de Sí, ser. hoy la maternidad igual, por un lado, se posterga un poco más. claro. O sea, primero se busca, ¿no? Como instalarse como profesional. Y por otro lado, también hay mucha Hay gente, mucha que, gente que no no quiere tiene ganas. tener hijos. Sí. Y me parece tan digno y tan respetable. Re. Porque Esas a mí decisiones. me parece espantoso la gente que tiene hijos cuando no quiere tener hijos. Sí, sí, O sí. sea, y es un mandato o sucedió, no Sí. sé, realmente es una gran responsabilidad ser, Sí. es enorme la Igual creo responsabilidad. que uno nunca sabe lo que es hasta que es. Hasta que tenés Totalmente. ganas de tenerlo. Sí, 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 sí. Totalmente, sí, sí, no. sí. Sí, yo me acuerdo estaba embarazada y yo me leía todos los libros Bueno, pero vos de la hiciste mucho, vos tenías muchas ganas. Sí, yo tenía muchas ganas, pero y tardé muchos años en quedar embarazada, pero y me leía todos los libros y dije, ya estoy preparada Ay, sí. para ser Soy madre, la ¿viste? mami. Y cuando Nada. estabas preparada se Nace te tu vino la hijo de Culo adolescencia. para el norte. No tengo Era ni todo idea. tuyo. No tengo, Claro. nace tu hijo y decís, Y no ahora solo voy tu a hijo, empezar a tus ver. hijos, ¿no? Pues son todos diferentes. Claro, Nunca cada uno hijo es repite lo del otro, diferente. ¿no? Yo siempre digo lo mismo, como que de mi panza nacieron mis 3 hijos y tipo norte-sureste. Claro. Nada que ver. Y yo creo que también hay padres y madres que no saben los buenos padres que pueden ser desde el momento que son. Porque una cosa es decir, ¿cómo seré como papá o cómo seré como mamá? Y vos después ya los ves o mismo decís, qué madre que sos, ¿entendés? Claro. Si te sale algo de adentro que lo tiene guardado, que solamente sale cuando sos mamá o papá. Y Totalmente. vos fuiste mamá y al principio querías ser mamá y no podías y recurriste a fertilización. Sí, la realidad es que, bueno, hice el camino y me di cuenta al tiempo que no quedaba embarazada, así que empecé a recorrer algunos lugares. Me topé con Pascualín. profesionales muy poco profesionales, porque obviamente también hay un mercado, ¿no? Atrás de todo eso, porque juega mucho la emoción de ¿sí? la gente. Sí, Mira, sí. mira. Sí. Pero profesionales poco profesionales en el sentido de que te ilusionan o A ver, en el métodos que no son momento, los que en el son, no momento sé. en el que yo empecé con los tratamientos, todavía no había una ley de fertilidad a nivel nacional. Ok. Yo empecé mis tratamientos con la ley Scioli, que era solo en provincia podías tener acceso a estos tratamientos Ok. y tenías que cumplir con un montón de requisitos que los digo hoy y parecen absurdos. Tenías que estar legalmente casado, Ya. o sea, Ridículo. vivir en provincia y casado, creo que como mínimo 2 años, una cosa así. O sea, hoy Nada. es obsoleto totalmente, Total. ¿no? Pero para que ubicarnos en el contexto en el que que se estábamos en vivía aquel en ese momento, en televisión no se hablaba de fertilidad. Claro. ¿Te lo cubría algo? ¿Tenías una prepaga? ¿Te lo Claro, cubría? y ¿Te me fue muy cubría, caro eso también? justamente por esta ley, me cubría gran parte de lo que hacía, pero por cumplir con estos requisitos. Claro. Si vivías en otra provincia, no podías acceder a eso. Entonces, bueno, nada, sí, hice todo un O camino. sea, Lo que te cero decía. federal la ley. No, a ver, en ese momento creo que Scioli era gobernador y por eso la sacan en Buenos En Aires. provincia, claro. No había nada a nivel Buenos Aires, nacional. claro. Y no, lo que te contaba es que sí, te vas encontrando con gente que obviamente quería intervenirte de diferentes maneras porque cada cirugía tenía un costo. Claro. Eh, No, terrible. y te encontrás con esa gente y creo que lamentablemente sigue habiendo también hoy en Claro. día. Hasta que, bueno, me encontré con profesionales súper serios, al doctor Pascualini y a toda la familia Pascualini siempre le mando un beso enorme porque más allá de que mi obra social cubrió ese tratamiento, creo que yo con ellos tuve como el contexto que necesitaba Hay para un poder acompañamiento contención, también, ¿no? claro. Contención, porque Porque emocionalmente- puede ser desde muy invasivo hasta muy emocionalmente es tremendo cuando no funciona, cuando son Totalmente. intento tras intento tras intento, ¿no? La ilusión que está puesta en Sí, eso. es muy devastador a nivel emocional transitar ese camino. ¿Cuánto Eh, tiempo? Fueron 4 años. Ah, es un montón. Sí. Y la verdad que también para mí fue Y crucial. terminó bien. Sí. Porque hay mucha gente que es mucho más años. Sí, que se Y rinde. no pasa nada. No Sí. pasa. No hay término Sí. medio. No. Y para mí fue muy importante también mi marido, ¿no? Y todo lo que viví Obvio. con él. Porque eso también pasa un montón. O sea, a la mujer se le invade mucho físicamente con los tratamientos y al marido no tanto, al hombre no tanto. Y, No, nada.
Sí. casi nada, y tiene que acompañar, ¿no? Emocionalmente Contener. también. Tiene que claro. estar presente. Mi marido viajaba mucho en ese momento y más allá de eso, o sea, a nosotros nos unió un montón. Nos unió un montón haber recorrido ese camino. Los dos deseábamos mucho ser padres. Así que hoy, viéndolo a la distancia, fue algo, en el fondo, hasta positivo, ¿no? Los dos hijos fueron a través de... No. Ah. Joaquina llegó naturalmente después. Mirá. No. Sí, y tiene que ver un poco con lo que hablábamos en el corte, que bueno, yo descubrí hace poco que tengo endometriosis y es la endometriosis genera infertilidad muchas veces. Y cuando uno está embarazado y logra el embarazo, el cuerpo de alguna manera se reacondiciona. Entonces, por eso también pude quedar después embarazada naturalmente. Mirá qué Sí. loco. Sí. Qué flash. Sí. Qué Fue lindo. muy lindo. ¿Cómo te brillan los ojos? Sí, Loco, ¿viste? y eso Sí, de que sí. cada hijo llega de su manera, tiene su historia. Yo tengo un libro que le escribo a cada uno de ellos. ¿Qué? ¿A cada uno de tus hijos le escribís un libro? Sí. ¿Vos haces eso? No. Please. Gracias. Yo no leo libros. Soy como Karina Olga. ¿Cómo que le escribís? ¿Del día 1? ¿Qué le pones? Empecé escribiendo con los tratamientos Mirá qué bien. y le empecé contando. Y entonces Benicio llegó al mundo de una manera, Claro. con un recorrido, con unos padres en un momento determinado. 2 historias. Y por otro lado, cuando nació Joaquina, dije, obviamente. Pará, y a cuando ella te quedaste también. embarazada de Joaquina, como que o sea, estaban buscando o Habíamos decidido con Álvaro que queríamos tener otro hijo. Mirá. Entonces, bueno, lo llamo al médico y le digo, bueno, decime a ver qué estudios me voy a tener que hacer, porque, bueno, queremos tener otro hijo. Me deja todos los estudios indicados, me dice, bueno, pasa a buscarlos, ya te los dejé en recepción. Listo. Nunca llegué a ir a buscar los estudios porque Ya estabas embarazada. antes me enteré que estaba embarazada. No. Sí. Bárbaro. Sí, pero ya estaba el deseo, ya estaba todo. Wow. Y sí. Y entonces, el segundo libro empezaste a escribirlo cuando Claro, y ella llegó ahí. de una manera totalmente diferente. Y hasta el día de hoy le escribís. ¿Hasta cuándo ¿Y lo vas a ellos lo van escribir? leyendo? No, no, no. Ah. No, porque me parece que todavía no tienen. Bueno, capaz ven y sí, pero no. Se los voy a escribir, se los voy a dejar ¿Hasta que lo lean cuándo? más A los adelante. 18. Sí, A los más 18, adelante. Pero claro. les escribo no todos los días. Ah, No, claro. claro. No, pero para. Son vivencias. No, Tengo y una escribí la vida con- adolescencia también. Claro. Escribí la adolescencia. Claro. Te quiero matar. Sí, claro. Soy un cajero. Claro. No, pero por ejemplo, Que me llames cuando llego. Claro. Te pedí que me despiertes. claro, no lo hiciste. No, al principio les escribí un montón y ya después de más grandes ponele 3, 4 entradas por año. Igual Claro. más allá de tus hijos es lindo también todo lo que sucedió fundamentalmente con el primero para que lo puedas comentar a un montón de mujeres Sí. que seguramente le pasa lo mismo y se sienten tan solas, ¿no? Mirá. O tan poco acompañadas o ignorantes en el tema. Yo creo que cuando lo conté en una nota en televisión fue cuando ya estaba embarazada. O sea, no conté la lucha, sino una vez que ya lo había logrado de alguna Conquistado, manera. claro. Y fue impresionante. Claro. O sea, el rebote que tuvo eso fue impresionante porque, te vuelvo a decir, no se hablaba en televisión de fertilidad. Era algo que era súper tabú. No, y además creo que por ahí lo que se conocía, ponele, mi memoria con mi edad, eran como los quintillizos, los Claro. riganti. Los riganti. Como que además la tecnología ha evolucionado, porque antes por ahí te hacías esto, fertilización y estabas embarazado de 5. Claro, Sí, sí, no, pero totalmente. igual hasta puede ser estigmatizante para el hombre y la mujer. Sí. Uno de los dos no puede, uno de los dos está Claro. fallado. Cla- uno de los ah, dos bueno, sabe. eso ni Entonces, hablar. viste, Muy muchas veces. estresante. Totalmente. ¿No? Y nosotros hasta ese momento la realidad es que no sabíamos por qué no lográbamos el embarazo. Claro. Muchos años después, o sea, hace poco, me entero Por la cuál es mi endometriosis. condición y ¿Era todo eso empezó la a cerrar. endometriosis que hacía Sí, difícil sí, el- sí. Todo cerrado. Y hoy con un análisis, perfecto. con un estudio. Hoy hay, o sea, con un buen aparato ecógrafo y una persona preparada, Idónea. capacitada, sí, idónea para leerlo, pueden saber si tenés endometriosis o no. mirá, antes- Es súper simple, súper Claro, simple. claro. Y hoy es algo que lo puedes controlar. Si bien también te podés operar, no te garantiza que no te vuelva Claro. Es a- más una enfermedad que se controla, no que se cura. Sí. Claro. Sí.
Wow, Totalmente. Y también cuando conté el tema de endometriosis también tuvo como mucha repercusión porque hay 2 de cada 10 mujeres tienen endometriosis. Ok. Es mucha la población que tiene endometriosis y es una enfermedad que en promedio tarda 8 años en que te la diagnostiquen. A mí me tardaron muchos más, Claro. ¿no? Pero Y hoy en día es hasta más rápido, más fácil. sí, por ahí. sí, hoy por suerte sí. Qué bueno. Sí, Bueno. así que nada, eso. Está Eso. bueno No, ni más ni saberlo. menos. Che, cambiando